Ahí, Gracias, ya estoy. profe, ya, ahí está listo. Ya, Pero muchísimas voy a gracias. salirme, espero que no pase nada. Yo ya le dejo a usted como Ya, anfitrión para que pueda grabar, ¿ya? ya. Gracias. Ya, mi profe, cuídese, una linda noche. Pásale. Ok, a ver, Karina, entonces le decía eso, que está solucionado ese tema y ya el otro déjame revisarle para ver. De todas maneras, las notas que ustedes tienen están ahí porque básicamente se les ha puesto del texto que ustedes tienen de De la guía. para la guía, ¿no? Entonces, Ya. Sí, profe, para poder estar. porque ahorita le revisé la nota y sigue con lo mismo que me saqué en el Pues es momento que de la evaluación. Karina, lo que pasa es que son décimas, pero de todas maneras ya me quedo con tu nombre y los otros ya están cambiados. Ya, gracias, profe. No te preocupes. Entonces, eso chicos, para esta semana tienen un foro que es calificado, espero que lo puedan hacer, ya la próxima semana es la última semana, y en esta próxima semana, bueno, hasta la novena semana tendrán la calificación de las, de las actividades. La mayoría lo ha hecho, no creo que tengamos problemas, y y este foro que es importante que participen también en esta semana. En esta semana tenemos el tema de conflictos. No sé si ustedes hayan revisado el material y no sé, alguien que tenga alguna pregunta sobre el tema. Vamos a ver ya, en el contenido de esta semana, ustedes tienen sobre lo que es resolución de conflictos. Ustedes ven en la presentación, también es importante un poco este tema, es uno de los temas dentro de la materia que se constituye también uno de los claves, digamos, porque una de las herramientas o de las destrezas que deben tener las personas que trabajan dentro del talento humano es básicamente esto, ¿no? Lo que es una gestión de conflictos laborales que pueden afectar gravemente la operatividad y la productividad de la empresa. Por lo que es importante anticiparse a los mismos, ¿no es cierto? Más bien como hacer un proceso de prevención y en lo que sea posible, ¿no? Resolver también el conflicto cuando ya se presenta la situación de conflicto. Entonces, lo importante es desarrollar esas habilidades de mediación. Las dificultades cuando están acumuladas en la falta de comunicación o el exceso de mala comunicación pueden acabar afectando negativamente el clima. Y básicamente cuando hay estas dificultades se puede presentar este mal ambiente o mal clima laboral. Entonces hay que hacer más bien todos estos procesos que les digo de prevención y buscar también la mediación. En realidad hay un comité de mediación inclusive que les sirve para mediar conflictos, ¿no? Cuando hay situaciones de conflicto a nivel individual o a nivel grupal. Entonces, la anticipación y la proactividad son las mejores armas para mantener ese buen clima laboral y evitar que los profesionales desperdicien su energía en enfrentamientos que son en ocasiones totalmente innecesarios porque se podría prevenir estos procesos de estas situaciones de conflicto. Entonces, es mucho mejor. ¿De qué se trata esto, los conflictos laborales? Entendemos por un conflicto laboral la mala relación que existe entre dos o más trabajadores. Y como consecuencia se dan estas situaciones como discusiones, falta de confianza, formación de bandos, de enfrentamientos que existe dentro de
de los espacios laborales. Entonces, esto provoca lo que les decía, ¿no? Un mal ambiente laboral. Entonces, para poder hablar de los problemas laborales, es necesario entender, obviamente, las causas que provocaron estas disputas que se radican en la propia actividad productiva. A veces pueden ser porque no están bien, no están claros las funciones, o hay funciones que son las mismas funciones que realizan dos personas. Por lo general, estos conflictos surgen también de los entornos laborales, suelen ser el foco de atención y se pueden dividir también se pueden dividir o clasificar los tipos de problemas que se pueden dar. Dice, los entornos laborales suelen ser focos de tensión, en tanto que allí se convergen ambiciones, preocupaciones, expectativas muy distintas, como les decía, y de manera muchas veces imprevistas, y desembocan en estas situaciones de conflicto. Esto que les decía, por ejemplo, una de las características de por qué puede haber un conflicto puede ser la desigualdad de la percepción del error. Es una de las causas más habituales cuando dos empleados refieren a la hora de analizar una determinada situación diferentes formas de mirar. Entonces, y estas diferentes formas de mirar la realidad pueden ser por su experiencia, pueden ser por la situación de conocimiento previo también, que puede decir que está relacionado con la experiencia también. Entonces, esto tendría que ser analizado desde el contexto, en donde se da la situación. Otra de las dificultades que pueden ser es como que el exceso de presión. Muchas empresas someten a los colaboradores a niveles de exigencias excesivos con la idea de que hay que reforzar la productividad. Y en realidad puede ser la situación que provoque mayores problemas o dificultades dentro de los espacios laborales. También puede provocar conflictos la asignación de recursos, por ejemplo, cuando hay un enfrentamiento entre compañeros por una distribución de recursos aparentemente injusta. Entonces, cuando no hay una clara política de la distribución de los recursos, entonces también hay unas situaciones de conflicto, ¿no? Y que la empresa, obviamente, como les decía, debe hacer un proceso de prevención. ¿Cómo prevengo? Teniendo todas estas situaciones de normativas y de procesos que deben estar claros para todos los colaboradores. Los estilos dispares, la personalidad de los trabajadores también pueden producir un clima laboral de lo más cuando son estilos de personalidad distintos, ¿no? Por ejemplo, una persona es impulsiva, digamos, y la otra persona es demasiado tranquila, o las dos son impulsivas y tienen una respuesta violenta frente a las situaciones de conflicto. Entonces, estas características también de personalidad pueden ser un auténtico foco de conflicto, ¿no? Cuando este estilo es disparo, no logra entrar en un acuerdo en situaciones tensas, ¿no? Suplantación de roles, que les decía, asumir roles o funciones que no les corresponden. En ocasiones, en este tipo de situaciones, se origina una planificación deficiente por parte de la empresa. Entonces hay una suplantación de roles, es decir, dos tienen los mismos roles y entonces hay una situación también de conflicto. Opiniones o valores distintos, que también es otro, ¿no? Las opiniones divergentes pueden ser incluso enriquecedoras para la empresa y si se canalizan correctamente. En el caso contrario, los conflictos laborales están ahí, ¿no? Para que ese proceso de diferencia en cuanto a valores y opiniones no se llegue a un acuerdo. Entonces, miren ahí en esa imagen, ¿no?
cómo veo yo y están desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones. Y para eso también es importante que dentro de la empresa esté clarísimo los valores que esperamos de los colaboradores, ¿no? Que están relacionados con qué tipo de conducta espero de ellos, para que desde ahí haya ese respeto a las diferencias y sobre todo el trabajo también en equipo, que es fundamental. El trabajo en equipo implica determinar que yo me puedo equivocar y que puede haber una perspectiva distinta, pero el objetivo tiene que prevalecer ante todo. Entonces, los tipos de conflictos laborales pueden ser los interpersonales o los intrapersonales. Un porcentaje muy elevado de los conflictos tienen como protagonistas varias personas. Otras a veces, en cambio, son las tensiones se pueden dar dentro de un mismo trabajador. Un trabajador con un par, son como los mismos que tienen estas dificultades, ¿no? Entre dos personas o entre varios trabajadores e intrapersonal cuando el trabajador tiene su propio conflicto. Es una persona que es en sí conflictiva. Entonces, esto también provoca situaciones de relaciones tensas con las demás personas, porque es esta persona, sus características de personalidad, le cuesta resolver las situaciones de conflicto que se dan dentro de las empresas. Entonces, también la otra cosa, ¿no? Cuando hay intergrupales e intragrupales. Y las empresas pueden darse choques entre varios grupos de trabajadores o que los conflictos se produzcan dentro del mismo equipo de trabajo. Y está relacionado un poco con todo lo que les decía anteriormente, ¿no? A veces no tener claros los roles o las situaciones de no tener la misma perspectiva o que no haya un liderazgo que le permita manejar normativas dentro de la empresa, no tener claros los objetivos que se debe llegar como equipo. Está también, ¿no? Que un poco lo que estaba relacionado con lo que les decía, la desinformación o mala comunicación. Los malos entendidos son algo casi cotidiano en las empresas y no deberían desembocar en conflictos graves, aunque muchas veces sucede exactamente así. Se dan conflictos graves y hay esa mala comunicación o desinformación en cuanto a las relaciones dentro de los grupos. E intergrupales también. Problemas de contingentes o aplazados. Los conflictos contingentes son relativamente comunes, pero tienden a solucionarse de manera casi automática. Los problemas aplazados, por lo contrario, suelen hacerse crónicos o agravarse con el paso del tiempo. Cuando no logramos cumplir con objetivos, no logramos cumplir con el trabajo a corto plazo. Entonces, estas cosas que se van retrasando suelen tener, obviamente, dar como consecuencias conflictos mucho mayores, ¿no? Porque se van acumulando los conflictos y esto implica que en ocasiones las soluciones sean más difíciles. Los conflictos silenciados, en la situación que se da en cuanto a algunos empleados están disgustados, enfadados con otros, pero estos no se han percatado de ello y no le han dado tanta importancia. Son esos conflictos en los que uno se queda callado, ¿no? Ante la situación, no se saben resolver porque simplemente hay una mala actitud y la otra persona no sabe el por qué está esta situación en conflicto, o sea, no sabe por qué no le habla o no sabe por qué no quiere interrelacionarse o por qué en el trabajo hay una mala actitud. Entonces son conflictos que están de alguna manera como silenciados. Ahora, ¿cómo prevenir estos conflictos laborales? Entonces, está que dice un claro agradecimiento. Muchos conflictos se originan por la insatisfacción de parte de los trabajadores por su situación en la empresa. Quizá un mejor plan de incentivos o un simple agradecimiento a tiempo puede ayudar a disipar los rumores de conflictos que se siembran dentro de las empresas. Esa parte de retroalimentación, esa parte de motivación, de dar un reforzamiento en cuanto a la conducta positiva. Eso ayuda muchísimo a prevenir los conflictos. Y trabajarlo, yo diría que como grupo también, y siempre estar pendiente de que los objetivos que se cumplan como grupo son buenos y son positivos.
y por lo tanto son importantes reforzarlos como grupo. Priorizar la afinidad profesional en las contrataciones. Cada vez más empresas introducen criterios de afinidad profesional a la hora de afrontar un proceso de contratación. Hay software de reclusión y selección que ayudan a definir estos requerimientos y evaluar correctamente a los candidatos. ¿A qué se refiere con esto de afinidad profesional? Que hay una coherencia, primero, entre el perfil de los profesionales, más las necesidades de la empresa. Y la otra cosa que es importante es que los profesionales sean afín con los valores, con los principios, con la misión y visión de la empresa. Cuando hay esa afinidad, es mucho más fácil, ¿no? Porque son personas que vienen, que tienen, por ejemplo, tienen una habilidad de trabajo en equipo, por ejemplo, o son personas que tienen habilidades para resolver conflictos. Esta afinidad con el manejo de la empresa y de los valores que decía, de los principios de la misión y visión, se constituyen en elementos preventivos, ¿no? El sistema de contratación tiene que ir un poco a eso, a buscar esa afinidad de las personas que se necesitan para ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay menores conflictos. Fomentar la empatía, creo que es una de las cosas importantes en la relación entre los seres humanos. Y en las empresas, obviamente, también. Es una de las comunidades más importantes para poder trabajar en equipo. Apostar la formación de empleados para formar mayor inteligencia emocional puede ser una buena forma de construir equipos más conscientes. Esa capacidad de ser empático, pero también esa capacidad de poder resolver los conflictos, ¿no? De saber que yo me puedo equivocar, de que el otro también se puede equivocar y que esa relación va a cambiar el ambiente laboral también que es. Entonces, aprender a negociar, que es una de las cosas que decían, ¿no? Como resolver conflictos, la disparidad, las opiniones distintas, el producir la mayor veces de la toma de decisiones en equipo. Esto conlleva a más bien a tener acuerdos con las personas que forman parte del equipo, ¿no? Detectar problemas latentes, ¿no? Las empresas pueden anticipar los conflictos que les decía. Se analiza periódicamente cuál es el estado del clima laboral, del clima de trabajo, cuáles son las situaciones de incomodidad que se dan, dependiendo de cuáles son las dimensiones del clima que habíamos visto, y en dónde está ubicado el conflicto. Cuando yo hago este proceso de ubicación de las dificultades o prevención, entonces estoy desarrollando estrategias que vayan a mejorar las relaciones del clima también. La sinceridad entre los compañeros, ¿no? La capacidad de ser asertivo en expresar las opiniones, en ser sincero cuando yo puedo decir lo que siento, y obviamente con un lenguaje de amabilidad, ¿no? De respeto, de empatía, lo que decíamos recién, entre las personas que están en esta situación de tensión o de conflicto. La otra cosa, aquí hay como, les planteaba como 6 pasos para poder solucionar un conflicto, ¿no? La primera es mantener la calma y la imparcialidad, lo cual es complicado, ¿no? Porque a veces mantener esa imparcialidad es difícil. Salvo en casos en donde es evidente que las partes tienen una posición a favor del trabajador. Creo que sí es importante, pero lo importante es tratar de escuchar a las partes, ¿no? De tal manera que seamos mucho más objetivos en esta relación. Por eso es que les decía que es importante como crear estos espacios de resolución de conflictos donde no sea una sola persona la que puede escuchar, sino que hay varias personas o 2 personas que nos ayudan a mediar las situaciones de conflicto. La otra es la definición de objetivos. No podemos pensar que cualquier conflicto se podría resolver de una manera absolutamente satisfactoria, sino que es como fijarse objetivos o
o hacer compromisos, ¿no? Compromisos a corto plazo, a largo plazo, dependiendo de la situación, cuáles son los compromisos mutuos que se puede establecer para superar este problema, ¿no? Estos compromisos están relacionados básicamente con los objetivos que quisiéramos tener en esta relación de conflicto. Probar que los trabajadores quieren resolver ese conflicto también. A veces uno puede meterse en el conflicto y sucede que resulta peor, ¿no? Y entonces es mejor que ese tercero debe hacer esa diferencia en cuanto a esta mediación. Ningún problema se puede resolver si las partes no quieren superar esa situación. Pero sí es importante que uno pueda hablar de manera individual, escucharle, mirar el estado de disposición que tiene para poder resolver el conflicto y acompañar a que eso se pueda dar. La otra cosa, evitar los ataques personales y promover una visión más amplia de las cosas. Los conflictos no siempre tienen de fondo una situación personal. A veces sí, pero no siempre. La responsabilidad es hacerles mirar a las partes que hay una situación a veces más de tipo laboral y que ese tipo de cosas hay que solucionarlas, que no hay una acusación porque me caes mal, digamos, donde hay ya un nexo de mala relación o que ya se ha deteriorado la relación por otro tipo de cosas. Entonces, es importante plantear y promover que no haya estos ataques personales, sino centrarse en el problema. No dar juicios de valor, por ejemplo, es que tú eres irresponsable, porque eso no sirve. Lo que hace es más bien alejar, deteriorar el vínculo y eso no permite que podamos trabajar. Entonces, es importante que podamos trabajar desde esa línea, ¿no? La resolución no puede posponerse ni internalizarse. Si los problemas deben ser detectados en ese momento y solucionados en ese momento, porque eso permite que las situaciones no se profundicen, ¿no? Y luego hacer un proceso de evaluación, ¿sí? El área de recursos humanos va nuevamente, mira cómo está la relación, si es necesario hacer otro acercamiento y saber que ustedes están para ese proceso de mediación. Y también buscar que estas técnicas de mediación lo puedan manejar o puedan también trabajar o capacitar a los colaboradores, que es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de mediación que podemos nosotros internalizar y buscar siempre ese mediador para que sea mucho más objetivo para su funcionar? La facilitación es una técnica recomendada para problemas leves, pequeños roces entre los compañeros. Yo facilito el encuentro. El arbitraje, ¿no? Cuando ya hay un conflicto que se han enquistado y el arbitraje ayuda. ¿Qué es lo que la empresa, qué es lo que se solicita de cada una de las partes para entrar a un proceso de negociación, ¿no? Y evitar situaciones inclusive de tipo legal. Ya cuando hay una situación en tribunales, ya que se ha convertido en una situación ya de demanda, ya hay una contención de la empresa y ya hay una situación en donde ya sale de la empresa internamente cuando ya salen las situaciones de tribunales, ¿no? Cuando ya hay situaciones de acusaciones de ser por falta de ética, ¿no? Cuando hay comentarios negativos y cuando ya hay un problema a nivel de violencia o de acoso entre los trabajadores, ya hay unas situaciones en donde muchas veces tienen que ser intervenidos ya desde el orden legal. La impuntualidad es una de las cosas que también suelen traer conflictos, ¿no? Y es importante tener un sistema de control
que vaya más bien a fortalecer el manejo de esto, que más bien ayude, que motive, que a la puntualidad más que una situación de sanción. La cuestión de discriminación es otro de los conflictos complicados que se presentan dentro de las empresas y de violencia, ¿no? El moving laboral que está relacionado ya con una violencia o acoso o discriminación que puede existir, en donde ya se convierte en una situación de conflicto muy complicado, donde ya puede entrar, como les decía, denuncias, y también ahí hay que hacer este proceso de prevención, de saber que sí hay esta situación de violencia, debe entrar primero los procesos, la mediación, hacer una denuncia para que entre el grupo de mediación, digamos, que está conformado por lo general también con una persona de recursos humanos, y desde eso poder solucionar. Los roles de la empresa, es importante la creación de planes de carrera para que las personas sean parte de la empresa, que haya un organigrama claro, para que no haya estos conflictos también en cuanto a que no hay oportunidades para todos, y dentro de eso las personas se sientan discriminadas, ¿no? Porque no hay las mismas oportunidades de crecimiento. Y la otra está relacionada con qué resultados tener, ¿no? Y que siempre está relacionado con el ganar en las situaciones de conflicto que hay en las empresas. Entonces, chicos, lo importante es esto. Miren que esto de resolución de conflictos está relacionado con adquirir estas técnicas, ¿no? Con tener, inclusive dentro de talento humano, este grupo de personas que sepan mediar, sepan resolver conflictos, y que también haya esta posición de prevención. Una de las cosas de prevención es un poco diciendo, como resumen lo que les acabo de decir, esta capacidad de comunicación, esta capacidad de manejo de empatía, de capacitarse en esto de resolución de conflictos y mediación de conflictos. Entonces, estas son herramientas, digamos, que se pueden utilizar y prevenir, y que las personas sepan cómo resolver un conflicto, qué es lo primero que tengo que decir, o sea, describir la situación, describir cómo me he sentido, pedir que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir, plantear un lenguaje amable en la relación, no dar un juicio de valor, como decía, ni permitir que haya una situación de falta de respeto y que se tomen las cosas como personales. Entonces, cuando hay estas situaciones de manejo en las relaciones interpersonales, funcionan mejor los espacios de mediación de conflicto. Entonces, es un tema interesante y es un tema que es fundamental para que ustedes puedan adquirir este conocimiento, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? De acuerdo, chicos, chicas, si tienen alguna pregunta sobre esta semana o sobre la materia, estoy dispuesta. Lo que ya les decía a todos ustedes y a Karina, que me preguntaba, voy a analizar realmente esta pregunta, las dos preguntas en el caso de Karina, y en los demás estaría claro que yo ya la hice. No sé si tienen alguna pregunta más o ahí nos quedaríamos, chicos. Veamos qué es lo que necesitan también en cuanto a las preguntas que ustedes necesitarían responder.